Bueno, vamos a comenzar entonces el curso del día de hoy hablando de tuberías y los accesorios que podemos utilizar en lo que es la instalación sanitaria de un edificio. Lo que están viendo en la fotografía aquí ustedes es el techo del garaje. Cuando tú tienes un edificio, es en el techo del garaje, tal cual ustedes están viendo acá, que se cuelgan las tuberías, ¿no? Aquí tienen un montón de tuberías que están colgadas en el techo del garaje y algún momento salen afuera, ¿no es cierto? Ese momento que salen afuera ya están en contacto con el suelo y ya entonces se convierte en un alcantarillado común, vulgar y silvestre. Muy bien. Hay tuberías para agua potable fría, para agua caliente. Hay tuberías que son de desagüe sanitario, de desagüe pluvial y de las aguas grises, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen aquí estas cajitas, o también en otros lados se llaman arquetas, unas cajitas que son sifonadas, ¿no es cierto? Estas cajitas que son sifonadas para de alguna manera impedir que gran parte del olor vaya hacia adentro. Tienes la bajante de las aguas pluviales que viene siempre aparte. Aquí están las aguas pluviales. Y lo del alcantarillado siempre viene aparte en Bolivia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos alcantarillado separado, no tenemos alcantarillado junto, es decir, combinado. Entre los materiales tenemos los termoplásticos, fierro fundido, acero, asbesto, cemento, polietileno de alta densidad y CPVC tricapa, que me estaba preguntando la anterior vez algunos de los compañeros. Los plásticos, ¿no es cierto? ¿Qué son los plásticos? Son polímeros, compuestos construidos por macromoléculas que están formadas por unión de moléculas más sencillas. Y las cadenas se repiten una y otra vez formando entonces lo que llamamos cadenas poliméricas. El nombre lo reciben por su flexibilidad, pueden ser manejados y moldeados con mucha facilidad. Y los plásticos tienen clasificaciones, no es que hay un solo tipo de plásticos, hay montones de tipos de plásticos, hay termoplásticos, plásticos de altas prestaciones termoestables, elastómeros, materiales esplumados, cristales líquidos. También entonces el cristal líquido, a pesar de tener nombre de cristal, es un plástico, ¿no es cierto? Entonces tienen ustedes todas estas que se llama denominaciones de los plásticos. Los termoplásticos son cadenas lineales y pueden ser ramificadas estas cadenas o no. En esto están el polietileno, el polipropileno, el poliestireno y el PVC. Son entonces termoplásticos. Hay plásticos de altas prestaciones, es decir, hay plásticos que realmente tienen casi la misma capacidad de resistencia que tiene el acero, ¿no es cierto? Entonces, algunos metales ya pueden ser sustituidos por algunos metales plásticos, ¿no? Y estos, claro, no son de uso común en la ingeniería civil, ¿no es cierto? Hay termoestables, son materiales que adquieren un estado final reticulado, entrecruzado. Entre los termoestables están todo lo que son los interruptores de luz, esas cosas, ¿no es cierto? Que una vez que los has moldeado, ya no pueden cambiar de forma, ya tienen que ser destruidos. Por eso se llaman termoestables. Hay los elastómeros o los cauchos o las llantas que nosotros las conocemos en Bolivia, ¿no es cierto? Son materiales tenaces, resistentes a aceites, grasa, al ozono, ¿no es cierto? Entonces, su utilidad básicamente son los cauchos o las llantas que nosotros tenemos conocido en Bolivia. Tienes los materiales espumados, que son plásticos con una estructura celular que contiene grandes proporciones de celdillas finas llenas de gas. Estos son los materiales espumados, ¿no es cierto? Entonces, hay plásticos así. Hoy en día se utilizan los materiales espumados para, por ejemplo, hacer la parte de
Aislamiento de sonidos, ¿no es cierto? A veces tenemos casas pareadas. Es bueno en que no compartan una pared, porque después si comparten una pared, el vecino, entre vecinos, prácticamente oyen todo lo que no hacen o dejan de hacer. Entonces, es bueno tener entonces un plástico que sea de capa aislante. Los cristales líquidos son básicamente los que tienes en la computadora, ¿no es cierto? Entonces, a veces muchos de los televisores, los cristales, liquid crystal, ¿no es cierto? Son termoplásticos, ¿no es cierto? Entonces, son una de las utilidades que hay, ¿no es cierto? Y tenemos los polímeros empleados como plásticos. Ahí tenemos el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, el policloruro de vinilo, los acrílicos y las poliamidas. Y veremos estos plásticos que ya más o menos son los que nosotros conocemos. El polietileno. 3 tipos de polietileno. Tenemos el polietileno de alta densidad. Este es el que normalmente utilizamos nosotros en las tuberías, el polietileno de alta densidad. ¿Ya? Es un plástico incoloro, inodoro, no tóxico, fuerte, resistente a golpes y productos químicos. Su temperatura de ablandamiento es de 120 grados centígrados. Utilizamos el polietileno de todas las tuberías que estamos utilizando ahora, por ejemplo, en el centro de la ciudad, son polietileno de alta densidad. Y por supuesto hay polietileno de mediana y de baja densidad, pero estas no tienen utilidad, digamos, en ingeniería de aguas. El de mediana densidad lo utilizamos en gas, entonces, subterráneos de gas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el gas no viene a presión. Su presión en el gas, en la distribución de gas, la distribución se hace a muy bajas presiones, por lo tanto no necesitas presiones. Lo que sí, para tener una tubería amarilla, que normalmente es la de gas, ¿no es cierto? La materia prima no tiene que ser combinada. En el PVC combinamos materiales, en esto no combinamos, tal cual viene la materia prima, se extruda. ¿Ya? Y de baja densidad, no tengo conocimiento de qué se hace con baja densidad. El poliestireno sí tenemos. Las derivaciones de la tubería de agua potable hacia los medidores de agua en las casas se hace a través de un collarín. Ese collarín muchas veces es de poliestireno, ¿ya? Entonces sí tiene utilidad, digamos, el poliestireno en la ingeniería civil, en la ingeniería de agua, ¿no? También en poliestireno hay muebles de jardín, esos muebles, no todo el mobiliario de terrazas, de bares, eso es poliestireno. El que más conocemos nosotros es el policloruro de vinilo, o también llamado como PVC. Y ese es el que hemos estado utilizando grandemente hasta hace algunos años. Hoy en día el PVC está siendo sustituido poco a poco con materiales, digamos, de mejores prestaciones, como es la tubería PEAD, que es la tubería de polietileno de alta densidad. La tubería PEAD que nosotros conocemos, que nosotros estamos empleando en el agua potable, puede ser de unión soldada, termofusionada o electrofusionada. En las casas, en los edificios, vamos a tener tubería, pues se puede tener termofusionada. Y si me preguntan si es mejor, para mí es mejor termofusionar, porque cuando termofusionas, conviertes a toda la tubería en una sola, es decir, una sola pieza, siempre y cuando la termofusión consiga las reglas de termofusión, es decir, la termofusión lo que hace es calentar ambos lados, ambos tubos, los que se van a fusionar, a una cierta temperatura y un cierto tiempo, y luego se unen y tienen que dejarse enfriar otro cierto tiempo. Solamente de esa manera puedes tú conseguir que la tubería termofusionada se comporte como una sola tubería sin, digamos, la costura. En ingeniería mecánica dicen, y con mucha razón,
que una tubería se puede romper por cualquier lado menos por la soldadura. Lo mismo es aquí, ¿no es cierto? Si están bien hechas las soldaduras, ¿no es cierto? Esto sucede que les da una capa más adicional de resistencia. Y entonces es posible entonces que el dicho ese se cumpla, que es más probable que la tubería se rompa en el tubo que en la termofusión. Esta es una tubería de PVC, tiene la resina de PVC, pero además tiene muchas cosas. Tiene pigmentos, estabilizantes, antillamas, lubricantes, antioxidantes, plastificantes, para encontrar un producto final que es un compuesto. Es por eso que hay diferentes clases de PVC y diferentes marcas, y te ofrecen además diferentes calidades. Sin embargo, tú, como estás viendo, podrías utilizar resina reciclada y te va a mostrar, digamos, el mismo espesor de tubería PVC, casi el mismo color, pero como es con resina reciclada, no va a tener la misma resistencia. Para ello, es mejor siempre de los simples comprar tubería que sea, digamos, garantizada por Ibnorca. Ibnorca es la que te garantiza, entonces, qué tipo de material vas a utilizar. Además del PVC, hay los acrílicos, que son los que utilizamos en los tejados, esos techos plásticos, ¿no? Son el polimetacrilato de metilo, PMMA, ¿no es cierto? Esos son los últimos plásticos que están utilizando en arquitectura porque son decorativos y a veces son sustitutivos de vidrio, siempre y cuando también los coloques bien, ¿no es cierto? Entonces, de esto hemos colocado, por ejemplo, en la facultad, en el edificio posgrado de economía. Eso depende, entonces, son utilidades que se hacen con el plástico, pero para la arquitectura. Las poliamidas, el más conocido es el nylon, ¿no? El nylon la media nylon, ¿no es cierto? Entonces, pero hay más uso que eso, ¿no es cierto? Se pueden fabricar piezas rígidas de transmisión de movimientos, ruedas, de todo tipo, con tornillos, pies de maquinaria, todo puedes hacer con este nylon, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las propiedades del PVC? El PVC más común, la resina de PVC más común es el PVC 1120. Tipo 1, grado 1, de 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, su resistencia es increíblemente alta. Tiene resistencias químicas y resistencias mecánicas. Obviamente, el PVC es resistente a ácidos y bases. Tiene una absorción, no es que es totalmente impermeable, ¿no? Desde que tiene poros, entonces va a tener una absorción que es alrededor del 0.15% en peso. Pero tienes que subir el agua a 40 grados centígrados y 48 horas de inmersión. Cada vez que subes la temperatura en el agua, ¿no es cierto? Siempre las reacciones químicas, ¿no es cierto?, se producen más rápidamente. Lo propio sucede con los poros, ¿no es cierto? Reaccionan, se abren más, se cierran más, tienen todo ello y entonces hay una absorción, es decir, una inclusión del agua en el PVC. Entre las propiedades mecánicas están estas: la sigma la tracción, sigma la compresión, fíjense, es grandísima, y su dilatación. Bien, en el PVC tenemos varias denominaciones. Una de las denominaciones es SDR, ¿ya? Y tiene que ver con la presión de trabajo, el diámetro exterior y el espesor de la pared. Entonces, el diámetro sobre el espesor de la pared menos 1 multiplicado por la presión de trabajo sobre 2 es entonces S, que es el esfuerzo hidrostático. Entonces, el PVC puede resistir varios esfuerzos hidrostáticos. Es así que en el PVC tenemos varias calidades. Tenemos PVC clase 9, clase 12, clase 15, esquema 40, esquema 80, SDR21, SDR35. Bueno, hay varias denominaciones de PVC de acuerdo, obviamente, al esfuerzo hidrostático y al espesor. En las tuberías de fierro dúctil, ¿no es cierto?, son fierro fundido con pequeñas adiciones de magnesio.
y bajas proporciones de azufre y fósforo controladas, ¿no es cierto? Eso le da a la ductilidad. Porque si fuese fierro fundido solamente, el fierro fundido negro es muy frágil, demasiado frágil. Entonces, para que tenga cierta elasticidad el fierro fundido, adicionan magnesio, ¿no? Tiene varias propiedades físicas y químicas, ¿no es cierto? Fierro, el fierro fundido es 4 a 5 veces mayor a acero al carbono, pero es mucho más frágil. Si le cae una piedra, se rompe como si fuese cristal, ¿de acuerdo? Pero si está bien colocado, es muy resistente a las acciones que se tienen de esfuerzos que se tienen en el suelo. Las tuberías de hierro dúctil son esas. Hay otras denominaciones por las cuales ustedes pueden comprar tubería de PVC. Y esas otras denominaciones vienen dadas por el Schedule Number, SHD, ¿no es cierto? Es 1000 por P sobre S, donde P es la presión de trabajo y S es el esfuerzo hidrostático de diseño, ¿no es cierto? En Bolivia nosotros vamos a utilizar normalmente la tubería PVC. Los plomeros gustan de utilizar la tubería PVC esquema 40. No hay esquema 80 en el mercado ya. Tienes que pedir especialmente que te hagan PVC esquema 80. La que hay en el mercado es esquema 40. Y la resistencia de una tubería esquema 40 varía con el diámetro. No es la misma la resistencia de una tubería de media pulgada a una resistencia de una tubería de 4 pulgadas, pero en esquema 40 ambos. No es lo mismo. Se comportan de manera diferente, entonces, ¿no es cierto? Las tuberías de hierro dúctil tienen un número K. Esta es la norma antigua, ¿ya? Que tienen un número K, que era K8, K9, K10, K12. Las tuberías más comunes son K9, ¿ya? En realidad, entonces, la PAM Saint-Gobain, que es la tubería que nosotros utilizamos en Bolivia, es K9, ¿ya? Y eso es según la ISO 2531. Pero ha salido una nueva ISO para las tuberías, de fierro fundido. Y esa nueva ISO ya tienen que ver con lo que ya nosotros conocemos. Hay clase 9, clase 10, clase 12. Entonces quiere decir que aguantan 90, 100, 120 metros de columna de agua. Entonces, esta denominación K todavía la mantienen algunos países. La PAM Saint-Gobain todavía sigue fabricando tubería con la denominación K, K9, K8, K7, hay K7 también. La más común entonces es la tubería K9. Ahí tienen entonces ustedes un cuadro que te da las características de las tuberías. Esta es la tubería de policloruro de vinilo. Su diámetro comercial viene de 12.5 a 250 milímetros. Más grande se puede hacer, te las hacen especialmente, pero ya el costo de tener tuberías más grandes que 250 milímetros es prácticamente prohibitivo. Entonces, tú tienes las tuberías SDR 32, 26, 21, clase 6, clase 9, clase 12, esquema 40, esquema 80. La esquema 80 ya no hay. ¿Qué es SDR? SDR es Standard Diameter Ratio, que es la relación del diámetro exterior ¿no es cierto?, al espesor de la tubería. O sea, el espesor está en el denominador. Quiere decir, cuanto más gruesa es la tubería, menor es el número. Entonces, SDR 21 es una tubería muy gruesa. ¿Ya? SDR 32.5, SDR 35 creo que hay en Bolivia, es la que normalmente se utilizaría en alcantarillados. No vayan a pedir SDR 21 porque pucha, aguanta una presión de 140 metros de columna de agua. ¿Para qué quieres una presión de 140 metros de columna de agua en una tubería que supuestamente no trabaja a presión, trabaja a pelo libre?
¿no es cierto? Entonces, no puedes tú exigir una tubería SDR21 para, por ejemplo, prestaciones como alcantarillado. Ya hemos visto cuáles son las ventajas, también hemos visto cuáles son las desventajas de las tuberías de PVC. El polietileno. El polietileno sí lo estamos utilizando. Se utiliza de 12.5 a 100 milímetros. Esto no es tanto así. Tengo tuberías, déjame ver. Aquí tengo el catálogo. De hasta 900 milímetros se fabrican en Bolivia. ¿Ya? En 1000 milímetros, en 1 metro de diámetro, ya tienes que traer de Chile. ¿Ya? Pero aquí la fábrica te va a fabricar tubería de hasta 900 milímetros, ¿no es cierto? Tiene prácticamente las mismas ventajas y desventajas que tiene el PVC. Lo bueno es que puedes tener tuberías PN10, PN12.5, PN16, PN20 y PN25. Siendo PN la presión nominal de trabajo, ya sea de 10 bares, 12.5 bares, 16 bares, 20 bares o 25 bares. ¿No es cierto? Un bar por ejemplo, una tubería PN16 aguanta 160 metros de columna de agua. ¿No es cierto? Entonces, para tuberías de agua potable son muy buenas las prestaciones que te pueden dar la tubería de polietileno. Luego tienes la tubería de fierro galvanizado. No se olviden que la columna de incendios tiene que venir en fierro galvanizado. Así dice la norma, ¿no es cierto? Y se fabrican en varios diámetros. El fierro galvanizado es carísimo. Carísimo, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente ponemos 2,5 pulgadas nada más en la bajante de la tubería de lucha contra incendios, ¿no es cierto? Esa es la utilidad que más o menos se tiene para esa tubería, ¿no es cierto? Buena resistencia a la carga exterior, poca elasticidad, todas estas cosas son del fierro galvanizado. Las tuberías de fierro fundido, fierro dúctil y asbesto cemento se utilizan sí en agua potable y en alcantarillado sanitario. Asbesto cemento ya hemos dejado de utilizar, es precisamente el cambio que estamos haciendo ahora en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad las tuberías eran de asbesto cemento y las estamos cambiando, las tuberías de asbesto cemento, por tuberías PEAD, tuberías de polietileno de alta densidad. Y finalmente tenemos las tuberías de acero, por ejemplo el penstock que baja desde la ventana Callio en Misicuni hasta el generador de energía eléctrica en Jove Rancho, es de acero, ¿no es cierto? El acero, y también en Chuquiaguillo hemos colocado acero, ¿no es cierto? Ya es cuando necesitas resistir muy grandes presiones. El acero viene soldado y ahí se tiene que tener algún cuidado, porque cuando estás soldando el acero se pierde el revestimiento, claro, porque como le has metido calor, el revestimiento externo se va a perder. Y se va a perder y entonces tienes que tener en reemplazo un manguito externo e interno para que no se corroa el acero, porque el acero es fácilmente corroíble, ¿ya? Se corroe muy fácilmente, ¿ya? Entonces hay que ver esas cosas. Esto ya hemos visto, ya, también eso. Ahora vamos a ver un poquito de válvulas. Las válvulas que se emplean en agua potable tienen que ser válvulas compuertas, válvulas glóbulos, válvulas check, válvulas mariposa y válvulas aguja. En tuberías de agua potable en edificaciones solamente utilizamos las 3 primeras, no las 2 últimas. Las 2 últimas son para tuberías de agua potable grandes, ¿ya? Entonces solamente vamos a utilizar las válvulas digamos, compuerta, las válvulas globo, ¿no es cierto? Y las válvulas de retención. Las válvulas compuertas sirven para cerrar o abrir el agua al sistema de agua potable, ¿no es cierto? Esas son. Las válvulas de retención son las válvulas que se llaman también unidireccionales. Permiten pasar el flujo en una sola dirección.
Y la válvula globo son las que se utilizan en las pilas de las cocinas, en las pilas de los lavamanos. Esas son las válvulas globos. Esta es una válvula compuerta, entonces baja una compuerta y tiene un asiento. Estas válvulas solamente trabajan abiertas o cerradas. El material es bronce o fierro fundido. Aquí tienen un asiento. Si la dejaras funcionar a medio abrir, por ejemplo, entonces fíjense, todo esto en este momento es el área de paso. Y ustedes saben que velocidad igual caudal sobre área. Entonces, si está libre, es todo esto el área de paso. Por lo tanto, la velocidad es la de diseño. Pero si has cerrado el área de paso, ¿no es cierto? Velocidad caudal sobre área, lo que va a aumentar es la velocidad. Y al aumentar la velocidad, es posible que podamos arruinar el asiento. ¿No es cierto? Podemos, con la velocidad, poder no perder el asiento, pero se va a ir cada vez desgastando más y más el asiento y al final, cuando necesitemos realmente cerrar esta válvula, no la vamos a poder hacer. En tuberías de agua potable, en edificaciones, además de estas válvulas, utilizamos las válvulas de media vuelta, ¿no es cierto? Entonces, con una sola media vuelta has cerrado el paso de agua a una tubería. Pero, qué es eso? Entonces, si has cerrado el paso en media vuelta, tiendes a causar un golpe de ariete y eso no te conviene. ¿No es cierto? Está bien, el golpe de ariete es, digamos, amortiguado por la propia red de agua potable que tienes en la casa, ¿no es cierto? Pero no es lo aconsejable. Es bueno siempre colocar estas valvulitas que se van cerrando manualmente poco a poco. Después de todo, o las abrimos o las cerramos, ¿no es cierto? Cada vez que queremos aislar un baño, cerramos esta tubería, esta válvula. ¿Eso cuántas veces al día hacemos? Una vez cada mes, 2 veces cada mes, una cosa así, ¿no es cierto? Nada más. Entonces, esa es una válvula compuerta. Una válvula globo, con esta puedo regular caudales. Solamente con la válvula globo. El agua entra por aquí abajo y sale por este agujerito y vuelve a salir por acá. Entonces, depende de cuán abierta o cuán cerrada está esta válvula para que deje pasar más o menos agua. Este tipo de válvulas globo son las que utilizamos en las pilas de cocina, las pilas de lavamano, esas cosas, porque te permiten regular el caudal de salida de los artefactos sanitarios. Esta es una válvula check. Existen los plomeros, le dicen válvula cheque, le dicen los plomeros. Y hay una cheque normal o una cheque de potencia. Y una cheque de potencia es aquella que está colocada en una columna de agua. Una cheque normal es la que está colocada en un ramal horizontal, ¿ya? Entonces, esa es la diferenciación que hacen los plomeros cuando te piden una válvula check. Válvulas mariposas no utilizamos nosotros en agua potable, pero, o digo, en edificaciones, pero bueno, son más fáciles de cerrar y de mover que una válvula cortina, ¿ya? Esas son entonces los materiales y válvulas que podemos emplear en las tuberías que vamos a emplear en las edificaciones. ¿Alguna pregunta? Las tuberías de agua caliente son diferentes, son CPVC o son las tricapa, ¿no es cierto? Las tricapa pueden ser unidas con termofusión. Las CPVC son para agua caliente y normalmente utilizamos y las unimos con pegamento. Pero el pegamento que vas a utilizar para el CPVC también es especial, no te olvides que tiene que resistir temperatura. Por lo tanto, no es cualquier pegamento. Es un pegamento especial que tienes que tener para la tubería de CPVC.
¿Preguntas? ¿Ya? Hola. Sí, ¿Se escucha? sí, se está escuchando. Hola. Perfecto. Inge, ¿y cuál es ahorita en la actualidad si se están utilizando tuberías de polipropileno acá en Bolivia, el PPR? No, polipropileno no utilizamos, polietileno de alta densidad utilizamos. PEAT, ya no Todavía polipropileno. entonces no se está implementando acá porque creo que hace una semana salió en la CIP una conferencia que vinieron a hacer, a mostrar productos, ¿no? De Argentina y hablaron bastante de lo que era el polipropileno y que era una nueva tecnología que se estaba No, implementando. polipropileno existe hace muchísimo tiempo, el polipropileno. Esas abrazaderas pueden ser de poliestireno o polipropileno. Las abrazaderas que utilizamos para poder derivar las aguas hacia los domicilios. Pero en el momento no estamos utilizando tuberías de polipropileno, les aseguro. Las tuberías que aquí estamos utilizando, y yo estoy en la mayoría de las que se llaman de los proyectos de agua en Bolivia, son solamente polietileno de alta densidad. Y en alcantarillado sanitario común vulgar y silvestre estamos utilizando per se. ¿Hay algún otro material que se utilice en alcantarillado que es PRFB, que es polietileno reforzado con fibra de vidrio? Alguna vez se ha utilizado aquí en Cochabamba. Es una buena tubería, pero requiere mucho cuidado en la colocación de esa tubería. El otro de polipropileno, obviamente se pueden hacer tuberías, pero no estamos utilizando esos elementos acá. Hay un elemento que hace rato estaban queriendo meter, es un PVCO, creo que es, PVCO. Hay una fábrica en el Paraguay y tiene mejores prestaciones que el PVC y es más liviana, sobre todo que es más liviana. Las tuberías de PVC de 250 milímetros de diámetro son pesadas, casi entre 3 hombres, 4 hombres la van manejando las tuberías, ¿ya? Para alcantarillado. Otra pregunta. Bien, eso es todo. Entonces nos vamos a ver el día sábado. Disculpe, ingeniero. Sí, Andrea. Quería preguntarle sobre el plano, el que se ha definido para que podamos ya Sí. ir avanzando. Bueno, no subió al Classroom, al final habían dos planos. Entonces quería consultarle sobre eso. Ustedes han elegido el plano, no yo. No sé si está en el Classroom el plano. De Em, todos modos, el día sábado voy a ver el plano ya, por favor. A ver, ahorita vamos a ver un cachito ya. Porque son ustedes los que eligen el plano. Lo que pasó, India, fue que ese día sábado que pasamos con su auxiliar, si no me equivoco, Denis, vio de que en Sí, el plano que yo le presenté no tenía sótano. Así que sí, mandaron un nuevo plano, lo sí. creó como una carrera, mandamos 2 planos por eso y quedó en subir el plano que íbamos a hacer, que iba a ser el segundo, según él, porque tenía sótano, terraza, pero era de 9 pisos y 4 departamentos por piso, pero Y, no subió tampoco. pero es que ¿acaso él ha propuesto? ¿Quién es el que ha propuesto ese plano? Ingeniero, fui yo, pero eso lo hice pues de momento porque nadie se estaba proponiendo nada. ¿Y por qué no lo ha subido el plano? Lo subí Lo a Classroom, subimos, sí, ingeniero. creo como una tarea para los que teníamos el plano, lo subamos ahí, lo subimos los que teníamos y él tenía que agarrar y publicarlo en Classroom para que todos ya lo vean, pero no hizo eso. A ver, no estoy entendiendo. Este es el edificio, ¿no es cierto? Este es el segundo proyecto de tarea. Abraham Janco has entregado un plano, ¿no? Sí, ingeniero, yo fui el que subí el plano, pero Sí, también a lo la publiqué Celi en el también grupo de has WhatsApp. entregado un plano.
Sí, Inge, a mí me rechazó justamente porque no tenía el Y sótano. Fabiola, has entregado otro plano. El de Fabiola Fabiola creo que Rodríguez. es el DWG del mismo plano que el mío, creo. ¿Este es el mismo plano, dices? ¿El de Fabiola? No está Es Fabiola el por ahí, mismo ¿no? que de Araceli, solo que el mío era en AutoCAD y el de Araceli era en PDF. Ah, no, pues, pero le falta sótano, ¿no? Sí. Ah, entonces. Este plano en PDF no sirve en PDF, no tiene que ser en AutoCAD, obviamente, porque si no, no vas a poder ni llorando dibujar nada. ¿Cómo vas a hacer los planos? ¿Cómo van a presentar planos, no es cierto, si no pueden dibujarlos? ¿Dónde está el plano entonces este? Por Creo eso, que no Inge, hay en este plano. momento yo no lo tenía a la mano, tenía el PDF, así que Fabiola lo subió lo que es en AutoCAD. Está ahí. Tal vez Este es podríamos PDF. adicionarle. Este es el PDF subido por el compañero Abraham Hunt, ¿cierto? No está compartiendo ahí. Sí, ingeniero, yo subí el plano, el auxiliar me dijo, ese nomás ya hagan. El tema es ese, no se haga, sí está bien, pero ¿cómo hacerlo? Solo podemos ver usted y yo el plano que yo mandé, no ven los compañeros. Lo envié al grupo de WhatsApp por si acaso, pero no sé. Ahí está, este es el plano, ¿verdad? Sí, ingeniero. Pero está en PDF. También mandé el DWG. Ah, este es el WG. Está en los materiales de clase, está subido. Eh, ingeniero, solo podemos ver usted y yo. Los compañeros creo que no pueden ver. Está asignado solo como tarea, Inge. Los demás compañeros no pueden ver. Ah, está asignado como tarea, no como material. Sí, Inge, exactamente. Tendría que volverlo a compartir como material para que todos podamos ver. A ver, voy a ver un segundito, ¿ya? Ya. Aquí está. Les va a hacer, yo prefiero que sea uno de 2 departamentos nomás, porque van a morir aquí. Pueden subir uno de 2 departamentos al tablón, por favor, no como tarea, al tablón. ¿Sí? Chicos, ¿pueden o Sería no? ¿O nos quedamos con este? Entonces, finalmente, si no pueden hacer más nada, pues. Ingeniero, yo puedo subir otro plano de 2 departamentos. Pero que tenga todo. Sí, Que sí. tenga sótano, que tenga la planta baja locales comerciales. Después tiene los que se llaman los pisos normales, que son los departamentos normales, y en el último piso un penthouse, ¿no? Ingeniero. Ah, Ya. Si tiene eso, por favor, subes. Pero que no sea de los semestres anteriores, porque yo tengo todos los proyectos de los semestres anteriores. Tiene que ser uno nuevo. ¿Tienes uno nuevo? sí, ingeniero, estoy un poquito lenta mi laptop. ¿Perdón? Sí, ingeniero, conseguí este plano, solo que no sé, no, estoy buscando. Está un poquito lento mi PC.
A ver. No, no veo nada, Catherine. No, ingeniero, sigo buscando. Es que está muy lento mi PC, por favor. Ajá. Bueno, hasta mañana a mediodía pueden subir un par de planos y yo les voy a decir este plano, por favor, y lo voy a asignar como material de clase, ¿ya? Al tablón, pero, por favor, en zip, ¿ya? Pero tiene que cumplir esas condiciones. Tiene que cumplir que tenga sótano, planta baja con locales comerciales, los planos tipo ahí, ¿no es cierto? Y terraza, quizás con penthouse o sin penthouse, no importa. Listo, Está bien. señores. Hasta mañana, hasta el sábado entonces. Mañana espero tener. Si no hay hasta mañana nada a mediodía, voy a subir como material el plano que ya tenemos de 4 departamentos. Muchas gracias. Hasta el sábado.